querido Rodolfo Herrera Charolet, algo pasó, seguramente algún duende. Bueno, los aluches hacen de las suyas y bueno, es parte de los problemas de la comunicación que en ocasiones te suspenden las líneas, hay interferencia, te alambrean, se cuelgan, en fin, todo eso ocurre en nuestro país y obviamente en estos momentos de política. Precisamente por eso Luis Rivera rentó estos helicópteros y adquirió un equipo de espionaje digital, pues precisamente desde un helicóptero se puede tomar la señal de los celulares, el medio de comunicación más fácil de interferir, o sea, de llamadas y de saber conversaciones, aun cuando sea ilegal lo hacen, o sea, eso siempre se ha hecho, no es de nuevo. Que lo niegan, obviamente lo van a negar, y ya cuando pasan los años dicen, no, pues sí lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, el sistema israelí que se ha vendido mucho, el sistema Pegaso, en fin, ese tipo de sistemas de interferencia de medios de comunicación, también lo tiene el municipio de Puebla. Ya después lo veremos en las plataformas digitales, en transparencia, veremos precisamente los gastos que se hacen en estas empresas nacionales y transnacionales, para vender tecnología de punta en el manejo de la información. Pero bueno, dejemos ese pequeño detalle de la comunicación, aprovechando el lapsus que nos ocurrió, para seguir en nuestra dinámica de lo que está ocurriendo en Puebla y sobre todo de los aspirantes a presidentes municipales. Ya hubo humo blanco en la ciudad de Puebla, no muy contentos los morenistas, porque bueno, ya sabemos que la refundación de Morena, más bien la refundación del PRI está en Morena, hay que decirlo con franqueza, que bueno, bienvenidos a casa amigos, todos aquellos que estuvieron antes en otros partidos, principalmente en el partido Origen, pues regresan a casa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dejémoslo así de ese tamaño. Y bueno, nos toca ahora ver el proyecto de nación que propone Morena, más que los militantes. Si nosotros nos enfocamos a los candidatos, estaríamos reduciendo la actividad política a una persona y no a un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Morena? Bueno, el proyecto de Morena va más allá de los intereses personales. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea candidato, no importando su origen pulcro o no pulcro, en los quehaceres políticos, lo que queremos es transformar el país y evitar los atropellos que se han cometido durante mucho tiempo. Estamos hablando décadas de atraso, precisamente por la simulación que se estuvo haciendo o realizando en el ejercicio público. En Cholula estamos a una semana ya de saber quién será la candidata o candidato. Todo indica que será una encuesta, bien o mal, pues debemos de acatar las disposiciones, aun cuando ya hay aspirantes desesperados, tirando piedras por todos lados, pero la verdad es política. O sea, tenemos que aprender a jugar sucio, limpio y entreverado. O sea, nada es puro, todo es perfectible. Si hay errores, no importa. Yo creo que en la construcción de consensos y de unidad es lo que debe prevalecer. Puede no gustarme una persona, pero porque le tengo tirre o envidia, pero la verdad, lo que importa es el proyecto, más que el hombre. El hombre viene después y si no cumple, pues se va, es lo que tenemos que hacer. Los cabildos, en este caso, que son órganos colegiados de gobierno, pues tienen que aprobar pues cuentas públicas, que el ejercicio presupuestal se haga correctamente. Y bueno, hay que verlo en Puebla, por ejemplo, obras suntuosas cuando se requieren mejores vialidades, que hay una vialidad muy importante y junto están las colonias olvidadas, pavimentos rotos, olvidados en años que no han hecho ni siquiera un ajuste. El problema que hoy nos vamos a enfrentar y el próximo trienio, y hay que tener cuidado, es la crisis hídrica le llaman. El asunto del agua es terrible. Cholula nunca tenía ese problema. Hoy tenemos un problema de salitres,
de aguas pesadas que requieren tratamiento. Cada planta vale alrededor de 6 millones de pesos. Imagínate que son 14 pozos los que surten agua y que son 6 millones por cada pozo en promedio, nada más para atender el tipo de agua que se requiere para que sea potable y que no tenga salitre y que no sean duras y que sea pues más o menos adecuada para consumo humano y no te genere problemas de salud pública en este caso. Entonces, el problema es serio, no es de cualquier cosa. Puebla va a tener carencias más lamentables de asunto hídrico, va a haber restricciones y estamos hablando ya de la guerra del agua a nivel mundial. Entonces, pues sí, eso es lo que tenemos que preocuparnos más que estarnos tirando, oye, que tú estás feo, que tú estás viejito, que eres chimuelo, que tienes muchas novias, cosas de ese tipo que empobrecen la política. Lo que hay que hacer, y eso ya lo tenemos que hacer inmediatamente, es, como tú iniciaste esta plática, señalar los errores, pero no solo los errores, los abusos. El abuso del alcalde Rivera no tiene límite, no tiene llenadera. Es un cínico. Eso de apuntar a la esposa en plurinominal, por si acaso no gano la gobernatura, pues ya se está descalificando. 10 puntos o 20 puntos abajo, o 3 o los que sean, pero está abajo, no está arriba. ¿Qué quiere decir? Que la población, pues sí, está consciente de que requiere una transformación profunda este país y no se hace de la noche a la mañana. O sea, estamos hablando de concesiones ilegales de mineras con la explotación de litio, más de 500, explotación y privatización del agua por empresas refresqueras y empresas que distribuyen, en fin, hay tantos abusos, pero tantos, que sí es insuficiente 6 años para limpiar toda esa cosa que han hecho. Entonces, yo creo que la confianza, lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo muchos, es promover precisamente una conciencia ciudadana más apegada a los principios que a los intereses personales. Y bueno, habrá candidatos ya en una semana, sea los que sea, tenemos que cerrar filas en torno a un proyecto de nación y no a un interés personal. Polo, estoy a la orden. Estamos quizá, bueno, yo escucho, Rodolfo, recurrentemente en medios, en expertos electorales, que es la elección más grande de toda la historia. Yo creo que no, ¿eh? A mí me parece que ya se volvió un tema mediático, publicitario. Tú y yo hemos vivido muchas elecciones y la verdad es que cada vez que viene una elección complicada, pues se califica de diferentes maneras. Ese es el primer punto y me gustaría saber tu opinión. Pero dos, lo que sí es una elección sui generis. ¿Por qué? Porque, a ver, ganaba el PRI siempre. Luego vamos a sacar al PRI de Los Pinos. Y lo sacaron. ¿Y qué pasó? Nada. Llegó el PAN y nada, Rodolfo. A ver, yo quisiera ahí que me dieras tu opinión, por favor. ¿Qué distingue al Partido Acción Nacional cuando llega a Los Pinos? O sea, algo que me digas, oye, pues sí, fíjate, el PAN fue un buen gobierno por esto y por esto y por esto. Y tres, a consideración tuya, pero me parece que es muy importante, sobre todo si me da permiso nuestro auditorio, que está pendiente de lo que analizamos y de lo que decimos acá. A ver, llegó un nuevo movimiento. Haiga sido como haiga sido, llegó un nuevo movimiento. Puros morenos. Y ahora, bueno, pues ahora vemos, por ejemplo, cómo se integra Pepe Chedraui, que pues no era de Morena, ¿no? Y va como candidato de Morena. El tema final al que me quiero referir, la ciudadanía está ante más de lo mismo de antaño o esta nueva opción. Guardo silencio y te escucho, Rodolfo. Gracias, pero bueno, efectivamente es el fin de las ideologías y los animales políticos, la fauna política mexicana, ya no acotada a Puebla,
pues son especímenes que se mueven en las aguas turbulentas de la política, y si en este momento las aguas más saludables son morenas, se van a ir a Morena. El PRI ya no existe, la verdad ya no existe. No, ya no. El corporativismo de antaño quedó destrozado. Era sano que hubiera una transformación. Con Fox en el año 2000 pensaron, pero no la hubo. El sistema se mantuvo, la institución de Hacienda se mantiene desde el porfiriato, y los esquemas que impuso el PRI en esa época se siguieron haciendo. ¿Cuál es el problema? Que dentro de esa vorágine priista panista de ese momento, sucedió lo peor que puede pasar en este país, que entregamos las riquezas nacionales, privatizamos muchas áreas del país y volvimos al país un saqueadero a través de empresas fantasmas, empresas corporativas de amigos, pero eso ocurrió después del año 2000, no ocurría antes. Y las instituciones fueron reemplazadas por empresas privadas que se hicieron millonarias. Estamos hablando de los contratos que gana Xóchitl Gálvez, que de gelatinas o de vendedora de gelatinas. La señora tuvo contratos millonarios, bueno, al margen pues de la autoridad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el PAN impuso una marca, es hacer negocio. Ese es el derrotero. Y por el lado del PRI, algunos y muchos dirigentes mediocres entregaron el PRI al PAN, o sea, bueno, es la primera vez que el PRI no tiene presidente de la República, entregaron sus corcholatitas a una mujer que es del Partido Acción Nacional o de X tendencia, pero que es contraria a los ideales. Entonces no tiene objeto de ser que un PRI exista cuando ya no tiene ideales. Un partido sin ideales no sirve para maldita la cosa. Entonces, los enemigos de años, de muchas décadas, PRI-PAN, dejaron de serlo, se volvieron amantes, cómplices, novios o esposos, y se trajeron a un hijito, el PRD, que también era un derivado del PRI, pero que dejó de ser de izquierda para volverse de derecha. ¿Por qué? De derecha, porque se metían la lana por la izquierda y sacaban por la derecha. Entonces, o al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa descomposición partidista mantiene en primer lugar al Partido Acción Nacional como uno de los derroteros a vencer en esta elección. Ya no es el PRI. El PRI dejó es más, eso de los prianistas, ya olvídense, eso del PRI ya no existe, es la verdad, no existe. Está sobreviviendo, está dando sus últimas bocanadas. El monstruo que tenían que destruir ya lo destruyeron. Pero se les olvidó que hay gente astuta y crearon un movimiento de reintegrar, reestructurar cuadros importantes del priismo. En este caso, hay que ser francos, todos, la gran mayoría de la gente que tiene cargos públicos, si no es que puedo decir un 90%, son de ADN priista. Entonces, una cosa es que sea de ADN priista y otra cosa es que tú pongas a los delincuentes que saquearon este país. Son cosas diferentes. El PRI fue entregado a saqueadores, a dirigentes sin escrúpulos que vendieron candidaturas, como el dirigente actual del PRI, que ya les están demostrando que vendieron candidaturas. Y bueno, obviamente cuadros importantes de ese partido, notorios en la fauna política, pues van a causar escarnio, o en este caso, pues comentarios tontos, porque finalmente van a ser dirigentes algunos, otros van a ser candidatos, pero la oportunidad de que tú participes, yo participe y veamos el proceso desde adentro, pues nos damos cuenta que si no tenemos corcholatas o no nos conoce la gente o la gente no vota por nosotros en una encuesta, pues con todo respeto no ganamos la encuesta, ¿no? Entonces, pues ni modo, te aguantas, no ganaste, ahora para la otra, Margarito. Entonces tienes que trabajar más en tu imagen. O sea, nos están dando un derrotero, van a ser las encuestas las que decidan, ya no la militancia, ya no los ideales, ya no la preparación.
bueno, pues yo estoy en competencia aquí en Cholula contra el Mocha Orejas, ¿no? O o el Chapo, pues, me puede ganar en popularidad. Yo creo que ese sistema está bien, pero tiene fallas, entonces se tiene que corregir. Entonces, el mecanismo es bueno porque amplía la democracia, pero tiene defectos que tienen que ser corregidos. Esta elección es sui generis, sí, es la primera vez que se aplica en una forma estructural y que todos los partidos adoptaron, el PAN, el PRI. Antes era el dedazo, pues ahora es un dedazo simulado por encuesta. Entonces la encuestadora va a decidir si eres o no popular, si eres o no confiable, y bueno, pues no nos toca otra más que jugar ese juego a los que les gusta la política, que lo hagan, y al que no, pues que no se meta a la cocina, simple. Lo que importa es la actuación pública. ¿Cómo vas a trabajar de aquí en adelante? Si eres un ladrón, lo que tiene que haber es no impunidad. O sea, tú eres del partido, sí, tienes que ser honesto. No eres honesto, te vas a la cárcel. Ahí hay que apretar. O sea, no nada más es cuestión de decir ya eres candidato y de Morena tienes inmunidad. No, señor. Haces algo incorrecto, vas a pagar y vamos a vigilarte. Es lo más importante. Y en este caso tiene que haber ya una ciudadanía más informada, más inteligente, que elija al menos peor, Polo. Ya tenemos que elegir al menos peor, no al mejor. No, el mejor nos saquea la presidencia, son expertos en saquear. No, el menos peor. Y ya del menos peor, estarlo vigilando. Efectivamente, no es el mismo PRI, es una reestructuración, es un reagrupamiento, una reorganización de las fuerzas políticas, de la fauna, de los animales políticos que se dedican a esto. Estás hablando de más de 21,000 chapulines. Ya para qué carambas hago una biografía de cada uno de ellos, me voy a cansar. No, ya no cambiamos el discurso de los chapulines a los especímenes políticos que viven en la política. Partidos son los vehículos que llegan al poder, y que en este momento el reducto que queda en el PRI pues ya está viendo sus últimas consecuencias a su desfachatez e impunidad. Lo que tenemos que construir es la nueva sociedad. ¿Y cómo la vamos a construir? Precisamente sin canonjías, sin privilegios. Efectivamente laceran la economía y laceran la salud pública, como estos magistrados que cobran de 1 millón a 2 millones mensuales, y que se jubilan con millonarias cantidades. O sea, los abusos existen. Eso es lo que hay que evitar. O sea, la austeridad republicana no solo es decir, gano 100,000 pesos, pero me clavo 200. No. La austeridad republicana va en cómo haces el ejercicio público del erario, y que mucha gente y gobiernos panistas, hay que decirlo, contratan a empresas de amigos para iluminar con foquitos los centros en 4, 5, 6, 10 millones de pesos anuales. Entonces, pues es un despilfarro cuando no tienes ambulancias, cuando no tienes hospitales, cuando la gente se está muriendo, y se está muriendo también de hambre, porque no tienen víveres a escaso precio, o que te venden víveres, pero ya echados a perder o a punto de echados a perder. O sea, ese tipo de cosas, de abusos, son los que tenemos que acabar. Bueno, el movimiento de regeneración nacional parte del principio que primero los pobres. Estás hablando en Cholula, vamos a hablar de mi ombligo, de que el 55% son pobres. Dicen 45 son pobres y el 10 extrema pobreza. Pues son pobres. Más de la mitad de la población es pobre. ¿Qué quiere decir? Que los programas sociales no han sido aplicados adecuadamente y que se requiere una reingeniería y reestructuración en la aplicación de los recursos, y no dárselo a los cuates. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, que tú saltes a Movimiento Ciudadano. Yo estuve en Movimiento, yo soy fundador de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y pues me salí, colgué mi militancia cuando vendieron mi voto en 50 millones de pesos. Entonces dijeron, a ver, aquí está el diputado, él va a apoyar. Dije, pues cuernos, porque no apoyé lo que la conciencia me dictaba, pero no fui un lacayo o un levantaderos, no.
fui una persona que puso el punto donde debía de ser y dije, no, no me gusta un partido que vende a sus legisladores o que pone una cosa o que pone otra. O sea, el simple hecho de proponerlo, y aunque no lo cumplí, no lo hice y no quise, es una ofensa a la libertad y a la democracia. Y entonces, Movimiento Ciudadano se convirtió en ese momento en el mejor postor negociador. Y bueno, tienes la prueba de que el hijo de Melquiades Morales, un excelente priista, sea el dirigente, el candidato, el diputado, él es todólogo. ¿Dónde está la democracia? Y en Morena estás encontrando que hay un juego de personajes que han estado militando y que salió un candidato efectivamente preparado, con doctorado, con trayecto, con política, con una trayectoria administrativa envidiable, que ha sido presidente, diputado local, federal, funcionario público, que tiene experiencia para gobernar. No es un club de Toby de improvisados. Entonces, estás viendo la diferencia. Contra uno que fue perdonado por el morenovallismo por sus excesos o abusos. O sea, hay que decirlo también. Rivera, en la primera trienio, no cumplió con los poblanos. Y bueno, ahí están sus atrocidades que fueron aprobadas por el Moreno Valle por perdón, pero lo tenía entre la picota y en la mira de enjuiciar. Entonces, la riqueza que ha acumulado Rivera no es bien habida. Casas, departamentos, nombres de empresarios, X cosas, empresas privadas o no, que lo financian, pues hablan precisamente de actos de corrupción que deben de ser combatidos, no perdonados, y así sea del partido que sea. Yo sí soy severo. A ver, no me importa que eras de Morena o eres de los verdes, azules o grises. Si tú te robaste un peso, tienes que ser enjuiciado. Simple. No importa el partido, porque el partido es un instrumento para llegar al poder, no para que tengas impunidad. Yo creo que este es el criterio que tenemos que comenzar a manejar, y que ya eso de vamos a hacer como Venezuela. México no es como Venezuela, tenemos ahí a unos vecinos poderosos que no van a dejar que ni siquiera nos asemejemos. Podemos decir tontería y media, pero ser Venezuela, no somos los mexicanos venezolanos, no tenemos ese criterio. Somos más inteligentes para resolver nuestros problemas nosotros mismos. Entonces, y tenemos riquezas que tenemos que resguardar y sobre todo respetar. Polo. Gracias, Rodolfo, interesante y pues muy didáctica tu colaboración como siempre. Gracias, Rodolfo. Oye, tus redes muy sociales, amable. por favor. Bueno, síganme en Espiral Comunicaciones, el sitio amigo. Yo creo que la mejor forma de seguirme en redes sociales es escuchándome regularmente en este formidable canal, porque las personales yo creo que es mejor que te sigan a ti, que me pegue yo como como una cola de león a un excelente programa que diriges, Polo. Abrazo grande, amigo, gracias. Gracias, muy amable. Es el maestro Rodolfo Herrera Charoler, un hombre inteligente, investigador, valiente también, señala temas que otros no lo hacen, ¿eh?